Ok, gracias Tomás, Lidia. Me siento contento, ¿no? Por la situación que está ocurriendo, ¿no? El tema que estamos trayendo es un tema muy fuerte y yo entiendo que los hermanos están siendo edificados. El tema de guerra espiritual tiene en sí, hay dos errores dentro del ambiente, no del tema, sino dentro del ambiente de la batalla espiritual. Y ese primer error es que mucha gente la sobreenfatizan, me explico. Hay cristianos que lo que ven son demonios en donde quiera. Yo conozco personas y conocí personas en el pasado que le sabían hasta los nombres a los demonios y cosas por el estilo, ¿no? Y yo quiero que se entienda de que el balance es bien importante. Aunque haya una guerra espiritual, porque la hay desde que nos convertimos, hermana Lidia, nos convertimos y llegamos prácticamente, somos sacados del infierno, del mundo de perdición, llegamos al Evangelio y ya somos prácticamente constituidos un peligro para Satanás, porque un cristiano que vive la palabra, un cristiano que ama a Dios, es un peligro para Satanás y él busca por todos los medios darle y caerle arriba. Entonces tenemos estos dos errores dentro de la iglesia y de los creyentes. Los que sobreenfatizan todo es demonio, todo es malicia, y entiendo y estoy consciente que existen demonios, ángeles, malicia, pero ¿sabes? No todas las enfermedades son demonios. ¿Me entiendes? Y Jesús expulsó demonios y también oró por enfermedades. Había enfermedades que estaban, Jesús echó fuera al demonio, y a otras Jesús oró para que las enfermedades fueran sanadas. ¿Ves? Por ejemplo, el ciego fue para que Dios se glorificara. Cuando le dijeron la tendencia que hoy existe de las maldiciones generacionales, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres o el abuelo o el tío o el tatarabuelo? Y dice, no. Ni fue el tío, ni fue el tatarabuelo, sí, porque hoy en día se predica de cuestiones generacionales, la nueva fe, la gente que están predicando, lo que están hablando ahorita, esa nueva revelación, que es una nueva interpretación en Manallilla. Estamos hablando de personas que quieren pensar que me pasa esto porque mi abuelo hizo algo. No, Jesús lo dijo. No es que este pecó, ni su papá, ni su mamá, ni su tío, ni su abuelo, ni pecó el pejo del vecino. No, mira, esto es para que Dios se glorifique. Y echó fuera la enfermedad, ¿no? Y hubieron personas que estaban atadas. Había una mujer que tenía un demonio y era una joroba, y Jesús la libró de ese azote. Y entendemos que existe ese problema, ¿no? Y Jesús fue muy claro. El otro error que puede haber es el subestimar la guerra espiritual. Es personas que no viven y no saben que alrededor de ellos se mueve un sistema espiritual que se llama Satanás, que es real, que existe, ¿me entiendes? Que no es una influencia. El diablo está como el león rugiente buscando a quien devorar. Él es real y él está dispuesto a atacar. Entonces, la persona que niega o la persona que ignora, el diablo lo aplaude. Porque ¿qué quiere Satanás? Seguir haciendo su trabajo y que la iglesia lo ignore. Y no podemos ignorar. Por eso hay un pasaje en la Biblia que habla en 2 Corintios 2:11. Dice así, hermana Lidia. Sí, dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Fíjense, para que Satanás no gane ventaja, no podemos ¿qué? Ignorar sus maquinaciones. Y es por esa razón de que no podemos subestimar el poder satánico y el momento dado, ¿no? ¿Algún comentario? Seguimos entonces. En 2 Corintios, hermano, entrando ya en la guerra espiritual, la Biblia nos dice en 2 Corintios 10:4, Tomás, ¿tienes por ahí 2 Corintios 10:4? Vamos a entrar de lleno ahora en las almas del creyente. Yo creo que usted entienda, hermano, que la iglesia no fue llamada a tumbarle la cabeza al diablo. La iglesia no fue llamada a pelear con Satanás. La iglesia fue llamada a atar al hombre fuerte. La iglesia fue llamada a resistir. Porque dice que debemos resistir a Satanás y este huirá de vosotros. A estar firmes, estamos quietos, pero dentro de esa firmeza estar preparado. Así como el soldado se para con el escudo
¿Para qué? Para recibir el ataque. La iglesia es así. Dice así en 2 de Corintios 10:4. Entonces, Lidia, me puede buscar Efesios 6:10 cuando pueda. ¿Qué dice en 2 de Corintios 10:4, Tomás? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Alabado sea el nombre de Dios. Eso quiere decir que el Señor mismo, el mismo Dios, amén, nos ha dado las armas espirituales para que nosotros podamos vencer en esta batalla espiritual. Ahorita hablando ahorita, ¿verdad? Sobre el enemigo. El enemigo tenemos que entender que tenemos un enemigo, un adversario que se llama Satanás y que no anda con juego, sino que anda como león. No es que es un león buscando a quién devorar. ¿Y a quién va a devorar? Si usted mira este ejemplo, lo hemos dado otras veces. Si usted mira una manada allá en África, o donde hay una manada de antílopes o de lo que sea, los que se rezagan, los que se quedan atrás, ¿bien? Eso es el que ataca a la fiera, es el que ataca al león. Aquellos que se requedan, aquellos que no caminan junto con la manada, que se han desperdigado de tal manera que ya no tienen la protección. Bien, él está buscando a quién devorar. ¿Y a quién va a devorar? Aquel que se descuida. Ajá. Una analogía de un cazador. Sí. De un cazador estaba explicando en una conferencia de que el león ruge por dos cosas. Un león ruge porque tiene miedo o porque está viejo. Escuchen bien. El que caza en el reino del león no es el león, es la leona. El león ruge porque tiene miedo, porque si él ruge va a espantar a su presa. Pero cuando tiene miedo ruge. Y Satanás ruge como defensa, eso es la defensa. Porque tiene miedo. Porque sabe que poco tiempo le queda. Satanás está viejo, mellao. Y escuchen bien, porque Jesús lo destronó en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que Jesús clavó en la cruz todo lo que estaba en contra de nosotros, ese legado de maldiciones que estaban con nosotros. Jesús la clavó en la cruz. Y cuando el diablo vino sobre Jesús, porque él quería tocarlo porque estaba a punto de morir, Jesús le dice a Satanás: escrito está, ya vencí. ¿Y qué hizo? Expulsó, entregó su espíritu. Y cuando entrega su espíritu, Jesús le da al diablo una pescosa bien fuerte. ¿Qué dice en Efesios 6:10? Que adoramos a Dios. Sí, amén. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En estos dos textos bíblicos, y puedo buscar 3 textos bíblicos, 4 textos bíblicos más, no demuestran que la iglesia está para pelear con el diablo. ¿Sabe? Yo no voy ahora mismo a enfrentarme, vente diablo, que vamos a pelear. Esa no es la razón. Ni tampoco vamos a hacer como hace un evangelista, a estar hablando con los demonios. Porque nosotros no tenemos que estar hablando con los demonios. Simplemente lo vamos a echar fuera en el nombre de Jesús. ¿Sabe? Yo no tengo que buscar ningún diálogo con Satanás. Y hay una experiencia de esa persona que muchos deben estar sabiendo quién es. Esa persona fue a Colombia a sacar los demonios en Colombia y se le metió un principado. Y en su casa entró el principado de este evangelista. Y él testificó después que ese principado hacía escándalos en su casa. Es un tema bien difícil para hablar, quizás para las personas que están escuchándonos por la radio. Pero a Satanás tú no puedes cucarlo. A Satanás lo vamos a reprender en el nombre de Jesús. No vamos a jugar con el enemigo. Amén. ¿Me entiendes? Cuando Samuel le dio unas órdenes a Saúl y Saúl no las acató y le perdonó la vida al rey. Y estaba inclusive haciendo comadería con el rey. Vino Samuel y ¿qué hizo? Cogió al rey y lo mató. Dijo: yo no te mandé a ti a hacer negociaciones. ¿Qué es esto que yo escucho? ¿Qué es esto? Oveja, esto es para sacrificio. No, usted haga la voluntad de Dios.
Sí, quería comentar algo, José Luis, y fue algo ahorita que tú comentaste sobre resistir al diablo, eso lo dice la palabra de Dios, pero hay una palabra clave que en toda mi vida de peregrinar en el Señor y de yo servirle, amigo y hermano que me estás escuchando, hay una palabra que es sometimiento. Someteos pues a Dios. Cuando el hombre, la mujer de Dios, el joven de Dios, se somete a Dios y tiene la autoridad, porque allá en la cruz del Calvario, cuando dijo consumado es que entregó su espíritu, todo lo heredamos, alabado Dios, aleluya, su autoridad, su poder, su unción, alabado Dios. Pero ¿qué pasa? Que hoy en día el creyente tiene que vivir una vida íntima con el Señor. Es bien importante, yo le decía anoche a los hermanos, mientras la hermana después que terminó de predicar, que es bien importante la vida íntima que nosotros llevemos con nuestro Señor. La palabra dice que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevere. El tener nuestra mente conectada con el Señor, eso nos da autoridad, nos da una fuerza. Por eso el hombre que se somete, mire, si hay alguien que le teme a un hombre de Dios y una mujer de oración, un hombre de oración, es el enemigo, José Luis. El enemigo sabe quién ora y quién no ora, quién busca y quién no busca. Por eso cuando los hijos de Esqueva, que solo, ¿verdad?, que lo habla la palabra, que mira, en el nombre de Pablo, y ¿qué le dijeron los demonios? A Pablo conocemos, pero ¿y ustedes? Dicen que si estos no corren, bueno, creo que le dieron hasta una pela o algo así. Eran 7. 7. José Luis, es bien importante. Esto del tema de la guerra, desde que lo empezamos, a mí me impactó. Porque esto se debe traer también a las iglesias, no tan solo por la radio que lo oye los pastores, lo oímos todo el pueblo de Dios, y es bien importante. Fíjate, hermana Lidia y Tomás, la guerra espiritual como guerra, ¿no? Desde que entramos en ella, como hablamos ahorita, yo quisiera que la gente entendiera cuál es la posición de la iglesia dentro de la guerra espiritual. Y quiero que estén pendientes, fíjense, ahora mismo en el mundo espiritual, si yo abriera mis ojos, como le pasó a Giesi, Eliseo, el criado de Eliseo, sí, que estaba rodeado, él oró para que abrieran sus ojos, y cuando él miró y abrió con sus ojos espirituales, vio que estaba rodeado ¿de qué? De un ejército. De un ejército de ángeles. Amén. Y aunque usted no lo vea, hermano, ahora mismo en la esfera de los aires hay una batalla librándose 24/7, como dicen por ahí, sí, constantemente. Señor. Hay una oposición que en el libro de Daniel nos trae la revelación que la oración no estaba llegando porque había una oposición, y desde el momento en que Daniel se arrodilla, eso se encuentra en Daniel 10, del 11 al 14, para los que están escuchándonos por la radio. En el momento en que Daniel se dispone a orar a Dios, dice, viene el ángel Miguel, le dice, desde que tú te arrodillaste, la oración fue lanzada, pero la contestación no llegó, porque había una oposición en los aires. Y en Efesios capítulo 6:12 te habla de que nuestra lucha no es con carne ni con sangre, sino que principados, potestades, huestes de maldad. ¿Y qué ocurre? Esa lucha la están haciendo, la está trabajando los guerreros de Dios, los ángeles. Santo. Pero ¿cuál es la posición de la iglesia en la tierra? No es treparnos en las nubes a pelear. No. El objetivo de la iglesia no es destruir a Satanás. No es pelear con los principados. El objetivo de la iglesia, Tomás, es rescatar a aquellos que están bajo el dominio de Satanás. Dice en Juan 10:10, yo he venido, que el ladrón viene ¿para qué? Para robar, para matar y destruir. Mas yo he venido para que tengan ¿qué? Vida y vida en abundancia. Lo que hace Satanás, hermano, lo que hace Satanás, lo va a seguir siendo. La iglesia no está para treparse arriba. La iglesia está para, atamos al hombre fuerte, y ¿qué hacemos, hermano? ¿Rescatamos qué? Rescatamos a los perdidos. Recordemos, hermano, que el destino de Satanás ya se decidió. Ya Dios decidió el destino de Satanás. Dice en Apocalipsis 20:10 que Satanás va a ser lanzado al lago de azufre y fuego. Y él, cuando lo lee,
se muerde la frente, si es que se la puede morder. Santo. ¿Me entiendes? Satanás cuando lee, porque eso ya está escrito, hermano. Yo creo que ya está predestinada la muerte de Satanás. No la muerte, el destino de Satanás. Hablamos que para poder arrebatarle a Satanás sus bienes, según Mateo 12:29, que dice que atemos al hombre fuerte. Tomás, búscame Mateo 12:29 y Lidia, perdóname. Búscame Mateo 18, del 18 al 19. Gloria a Dios. Mateo 12:29. Leemos. Ajá, y Mateo 18, 18 al 19. Mientras tanto, tengo unas preguntas aquí. Dice aquí, todo creyente tiene autoridad sobre el mal, aun cuando no hable lenguas, como en Pentecostés. Claro que sí, hermano. Las lenguas son señales. Son señales. ¿Me entiendes? Y la lengua no es para reprender al diablo. La lengua es para tú orar a Dios. Porque a veces no sabemos qué orar. Y la lengua es para tu devocional cristiano. Aleluya. El que habla lengua habla secretos con Dios. Amén. Lo La dice lengua, la lengua no es para confirmarle un mensaje. Y yo voy a traer un tema aquí un día de esto, que va a ser pica pica. La lengua, hermano, y yo creo en hablar lengua. La lengua no es para tú ni ser más espiritual. La lengua no te hace más espiritual. Santo. Porque en Corintios dice, busquemos ¿qué? Un camino mejor. ¿Me entiendes? Vamos para otra pregunta. ¿Cómo conocer que el creyente ha quedado libre de lo que le molestaba? Hermano, tú eres libre cuando sientes la paz de Dios en tu vida. Amén. Qué Cuando lindo. tú eres libertado, tú sientes la paz de Dios. Sí, Señor. Satanás viene a quitarte el gozo, a quitarte la paz y a decirte y a restregarte los pecados en la cara. A Satanás se le llama el acusador. El acusador de los hermanos. Y dice en Apocalipsis, he echado fuera el acusador de los hermanos que día y noche y día se pasaba acusándonos delante del Padre. Hermano, tú pecaste, abogado tenemos. Sí, Señor. Buscamos entonces en Mateo 12:29, Tomás. Ajá. Leemos para gloria de Dios. Él les dijo, no sea, espérate, Mateo 12:29. 12:29, estoy en el 13:29, perdona. Gloria a Dios. 12:29, gloria a Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Amén. Y dice en Mateo 18, del 18 al 19, Jesús hablando a la iglesia. Voy. De cierto os digo que todo lo que atáis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatáis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Amén. El 20. Hasta el 4. Hasta el 19, ok. Ok. Lo que estamos entendiendo aquí, hermano, a los que están en la radio, escuchándonos, la iglesia, la posición de la iglesia es que resistir al diablo, pero también atarlo. Tenemos el poder de atar a Satanás. Gloria. ¿Lo atamos para qué? Para quitarle lo que él tiene. Él tiene atado a mucha gente. Y el diablo, por medio de la falsa doctrina, el diablo por medio del desánimo, el diablo por medio de cuantas cosas el Satanás tiene, porque él viene para matar, robar, destruir, confundir, viene para quitar la verdad, viene a quitar la semilla que se siembra, hermano. Cuando usted ata a Satanás en el nombre de Jesús, lo atamos, entonces usted puede entrar libremente. Qué lindo, sí, Y Señor. rescatar las almas. Pero ¿cómo se ata el diablo? Como dijo mi hermana, orando. Amén. No es yo te ato en el nombre de Jesús. Es que es fácil decirlo con la boca. El diablo le teme a un cristiano que esté de rodillas. Gloria a Dios. El diablo le teme a un cristiano que proclama la palabra con unción. Amén. Porque como los hijos de Seba dijeron en el nombre de Jesús que predica Pablo, el diablo se le rió en la cara. Y dice, yo conozco a Jesús y yo conozco a Pablo. ¿Pero quién son ustedes? Qué triste cuando el diablo no te conoce. Te come vivo, pero cuando el diablo te conoce, sabe que tú eres un hombre y una mujer de Dios. Él entra de otra forma, porque tú sabes que tú vas a discernir. Amén. Tú vas a discernir ese ataque. Tengo aquí algo bien que a mí sinceramente me molesta, en el sentido de lo que el hermano dice. Mire, dice, hay creencia, y estoy con usted, hermano, que se insta a la persona para que vomite con el fin de quedar libre de la ligadura de Satanás.
Mira, hermano, hay unos libros que se vendían aquí y se siguen vendiendo, donde se ponen estas creencias. Hermano, los libros de Catherine Baxter, bótelos al zafacón. Los libros de Catherine Baxter, bótelos al zafacón. Catherine Baxter escribió Cerdos en la Sala. Catherine Baxter escribió El infierno, yo no sé qué rayo. Catherine Baxter la cogieron una vez en aduana porque dentro de su equipaje llevaba muchas pastillas alucinógenas. En otras palabras, esa mujer tomaba pastillas y veía cosas. Era como tomar las pepas que usan los tecatos. Y esta muchacha, esta señora, tiene unos libros que sinceramente, hermano, no van con la palabra de Dios. Uno de ellos decía que ella vio en el infierno cómo un diablo cogía con unas lanzas a un pastor que fue al infierno y le traspasaban, y el hombre gritaba y que la sangre le salía. Hermano, los espíritus no botan sangre. Los espíritus no botan sangre. Ni carne ni sangre heredará el reino de los cielos. Y entonces los cristianos leen esos libros, menos en el infierno. y es como una novela de Dante. Y esa mujer vendió libros increíbles. Wow. La empresa Betania, que yo trabajé con Betania en los 80, todos esos libros los botaron. Y muchas librerías cristianas los siguen vendiendo. Hermano, Catherine Baxter, tenga cuidado con esos libros. Ese libro Cerdos en la Sala, donde ponen a los creyentes a vomitar a fin de que queden libres. Mire, hermano, eso no es bíblico. Dice la Biblia que el único texto que dice la Biblia es como el perro que vuelve al vómito. Es aquel que se aparta del Señor. Pero no estamos hablando de demonios. Hermano, el demonio sale, a veces sale agresivo, o sale sin ningún tipo de anomalía. La persona siente liberación, siente paz, hermano, siente paz, siente que algo se desprendió, y lo más importante, va a glorificar el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, seguimos por aquí. ¿Algún comentario de mis hermanos? No podemos olvidarnos, hermano, no podemos olvidarnos que el enemigo conoce la palabra mejor que nosotros, la conoce. Y lo que usted y yo recibimos de algunos libros cristianos que queremos aplicar de una forma u otra, como bien dijiste sobre esos libros, también el enemigo conoce. Bien, el enemigo conoce y se disfraza de ángel de luz. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado. Lo importante es que por medio de la palabra usted pueda identificar quién es el adversario y quién es el que está obrando a través de eso. El Señor, cuando reprende a Pedro en aquel momento, que Pedro le dice, Señor, que tal cosa no te acontezca, el Señor no estaba reprendiendo a Pedro como tal, estaba reprendiendo a aquel que estaba detrás de él. La influencia que tenía hermano Pedro. ¿Y cómo es posible? Pedro todavía no estaba en Pentecostés, no estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, al estar falto de ese Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, pues pueden suceder tantas y tantas cosas, y queremos entonces actuar como aquellos libros de algunas personas que escriben de cómo ganar la batalla espiritual. Mira, si se gana, la batalla se gana, ya la ganó Jesucristo en la cruz del Calvario. Nosotros estamos batallando una guerra que ya fue ganada. Por eso es que tenemos que someternos y resistir, porque fue echado a esta tierra, amén, por el mismo Señor, pero que ya el Señor, desde como tú dijiste en un principio, ya Él tiene su destino. Ya el Señor indica qué va a hacer con él, dónde va a terminar, y que esto es seguro, hermano. Esto por favor usted tiene que creerlo. Está escrito. Hermano, si le sobra tiempo, cómprese libros que edifiquen. Pero si no le sobra tiempo, lea la Biblia. El mejor manual, si usted quiere saber de queja espiritual, el mejor manual de queja espiritual, el libro de Efesios. El libro de Efesios es el mejor manual de queja espiritual. No lo escribió Catherine, ni lo escribió fulano de tal. Ese libro lo trajo Pablo por revelación a una iglesia, Efesios, que fue la iglesia que perdió el primer amor. Sí. Que Dios lo llamó para que volvieran a las primeras obras. Esa iglesia estaba fascinada con estas cosas que hoy en día la gente está buscando, las cosas espirituales, la gente que le gusta el tercer cielo y cosas así, y se olvidan, hermano, que nuestra responsabilidad es en la tierra. Ganamos almas que están en la tierra. Por eso Pablo les trae este manjar tan tremendo que es de guerra espiritual. Mire, el deber de la iglesia, hermano, es rescatar
y liberar los cautivos del diablo. Amén. ¿Cómo lo hacemos? En Efesios 6:18 dice que Efesios 6, vamos a meternos en el libro de Efesios, capítulo 6, y los que están a través de la radio, y me imagino que muchos de ustedes estarán grabando el programa, que eso es importante, ¿no? 6:18. En Efesios 6:18 dice de esta manera. Entonces, Tomás, búscame Efesios 6:11. Leo primero 6:18. Sí, búscate Efesios 6:18, dice así. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cómo se liberan los cautivos? Hermano, con oración y súplica por todos los cautivos. Ahí lo dice el apóstol Pablo. También, ¿cómo liberamos a los cautivos? Dice en Efesios 6:11 de esta manera. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestidos de toda la armadura de Dios. Y vamos a tener por aquí rapidito, si pueden leer de una forma rápida lo de la armadura de Dios, Papo, Tomás. Tenemos aquí prácticamente una analogía. Mira, hermano, la armadura de Dios que tiene todo creyente que acepta a Cristo. Amén. Todo el que viene a Cristo tiene la armadura de Dios. Y la armadura de Dios es prácticamente, hermano, es una analogía de... Recuerden, cuando Pablo está escribiendo esta carta, él está amarrado a un soldado en una prisión. Y Pablo ve que el ejército romano era bien práctico. Y tenían uno de los ejércitos más poderosos. Y ese ejército estaba bien, pero que bien armado. Y es por eso que este ejército tenía su armadura. Y el apóstol Pablo, viendo la armadura del romano, escribe de esta forma. En el libro de Efesios, descríbeme la armadura, Lidia. Sí, dice... empiezo en el 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Nuestros lomos están ceñidos ¿con quién? Con la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Amén. Y después dice... Y vestidos con la coraza de justicia. Hermano, la justicia más tremenda es la que recibe el cristiano cuando acepta a Jesús y viene su vida ha sido salvada, perdonada. Y dice ahí, bienaventurados aquellos que sus pecados han sido blanqueados, han sido perdonados. ¿Sigue por ahí? Sigo. Ajá. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sí. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Hermano, como ven, esa armadura de Dios que la hermana Lidia leyó, se pone de rodillas. Porque lo que está hablando ahí son prácticamente las características de un cristiano. Santo. Para estar vestido hay que, número uno, creer a la palabra. Hay que tener el escudo de la fe para estar, ¿qué? Protegiéndose de los dardos enemigos. ¿Cómo el diablo te ataca? Con duda. ¿Cómo el diablo te ataca? Usando mal la palabra de Dios. ¿Cómo el diablo te ataca? Buscando las esquinas en que tú eres débil. Y por eso el escudo romano es el escudo alto. Protege contra ¿qué? Los dardos de fuego del enemigo. Después dice que te pongas el calzado de ¿qué? Del Evangelio. Calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El apresto del Evangelio del amor es el mensaje. Es el mensaje que hoy en día la iglesia necesita para predicar. Hoy en día se predica de prosperidad. Hoy en día se predica hasta de política. Hoy en día se predica cuantas cosas hay. Hermano, y sinceramente, hay tantas situaciones dentro de las iglesias. Hermano, ya los estudios bíblicos parecen más conferencias que estudios de la palabra. Un hermano me pregunta, una hermana, no sé quién es, dice, si todo don perfecto viene de Dios, ¿cómo el enemigo nos puede quitar lo que nunca nos dio? Hermano, el diablo no te quita nada. Tú lo pierdes. El diablo no te quita nada, tú se lo entregas. Tú se lo entregas. Si Dios me dio... Adán, ¿qué fue lo que hizo Adán? Exacto. Adán le dio en bandeja de plata. Amén.
toda la autoridad y todo lo que él tenía, al extremo que cuando fueron expulsados, Dios tuvo que poner unos querubines para proteger la entrada, hermano. En el Apocalipsis capítulo 5 vimos que hacía falta una persona como Adán. Le llaman el segundo Adán, el pariente redentor. Llega el pariente redentor, coge el libro y le da ¿qué? Le da la victoria a la iglesia. Amén. Le da dones, la capacita, la prepara, la hace coheredera de la gracia de Dios, le da autoridad. Y recibiréis poder, de la palabra latina griega dinamus, que es la misma palabra para dinamita. Le recibiréis poder cuando venga ¿qué? El Espíritu Santo, y me seréis testigos. La palabra testigo significa mártir. Están dispuestos a morir. Recuerda lo que hablamos en la semana antipasada. Y Apocalipsis que dice, y ellos le han vencido por medio del testimonio de ellos. Le han vencido por el testimonio, por la palabra, y le han vencido por la sangre. Por la sangre. Y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte, hermano. Todo eso ocurre cuando la iglesia recibe el poder de Dios. Y cuando hablo del poder de Dios, no estoy hablando de los dones espirituales. Estoy hablando del poder contra el pecado. Porque yo hablando lengua puedo pecar. El poder contra el pecado, el deseo de leer la palabra y entenderla, porque el Espíritu Santo nos lleva a la verdad. Sí, Señor. ¿Y cómo nos lleva a la verdad? Cuando tú lees la Biblia. Si tú eres una persona que está llena de Dios y no lee la Biblia, tienes un problema. ¿Cómo vas a alimentar tu espíritu? Está cojo, necesitan. Exacto, ¿cómo tú vas a alimentar tu espíritu? ¿Cómo van a estar esos lomos? Como dice la Escritura, ceñidos con la verdad, si la palabra de Dios es la verdad, si no la escudriñamos. Dice la que desead como niños la leche de Dios, la leche espiritual, no adulterada. Esta palabra, hermano, ha sido preservada por más de 1600 años y no se contradice. Las profecías que se dieron en el Viejo Testamento, todas se cumplieron en el Nuevo, inclusive muchas se cumplieron también en el momento histórico. Porque cuando Ciro, que estaba sitiando a Jerusalén, viene Daniel, le dice a Ciro, mira, tú estás en la profecía. Amén. Y Ciro ve que lee así Ciro, mi siervo Ciro. Y dice, espérate, Dios está hablando. Y le dio al pueblo de Dios la libertad para que fueran a reedificar el templo de Dios, hermano. Y Ciro, eso era profecía. No era del pueblo de Dios. No, pero Dios lo utilizó para que fuese un instrumento. Amén. Estoy hablando de la profecía, cómo Dios escogió el tiempo. Dice la Biblia que Dios escogió el tiempo, la hora. Y los profetas, muchos no entendían de qué significaba la profecía. Cosa que los ángeles deseaban mirar y no comprendían. Pero viene el cumplimiento a través de Jesús. Amén. Sí, porque Isaías habló de Jesús en el Isaías 53 y lo bien que lo describió, amén, su muerte y todo. Y eran muchos años antes de... 22, ¿quién? David también. David habló de la crucifixión, sí, cuando no existía el Imperio Romano, que fue el que trajo la crucifixión. Y literalmente una fotocopia de la cruz fue el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando Jesús muere, hermano, en la cruz, en esos momentos Jesús está cumpliendo 1700 y pico de profecías. Amén, gloria a Dios. Por eso cuando dice tetelestai, consumado es, él dijo, yo cumplí el mandato de Dios. Amén. Y dice, y entregó su espíritu. Y eso es lo que tiene que buscar hacer la iglesia en este tiempo. Amén. ¿Bien? Cumplir lo que Dios quiere que haga la iglesia. Estamos hablando de la guerra espiritual. Y la guerra espiritual está como ya hemos repetido, está ya montada desde el principio. Desde antes de que usted y yo nos convirtiéramos, estamos en guerra. Está la guerra ahí. Nosotros simplemente nos estamos enrolando al aceptar a Cristo en el ejército de Dios que va a seguir peleando. Y tenemos que tomar nuestra posición, que es lo que le falta hacer a la iglesia en este tiempo. Tomar la posición que tiene que pasar, que tener históricamente la iglesia en este tiempo. Bien, pero ¿cómo vamos a hacerlo? Por medio del Espíritu Santo.
Amén. Amén. Gloria a Dios. Fíjate, también José Luis, cuando el apóstol Pablo le decía a Timoteo, ¿verdad?, que era su hijo espiritual, cuídate de ti mismo, aparentemente le estaba hablando de la guerra que había dentro del hombre. Sí, hay una guerra entre la carne y el espíritu. Romano te habla eso, en el libro de Romanos Pablo establece la lucha que tenemos Sí. con nosotros mismos, que es el cuerpo, ¿no? Nuestro peor enemigo no es Satanás. Así. Como mucha gente quiere ver, hermano. Dice la Biblia en Romanos 16:20, en breve el Dios de paz aplastará a Satanás debajo de vuestros pies. Es un enemigo vencido, ¿no? Amén. Satanás tiene todo el poder que tú le permitas. Eso es así. Satanás tiene todo el poder que tú le permitas. Inclusive él no lee tus pensamientos. No puede. Pero así como los psicólogos pueden discernir y muchas cosas, así Satanás también discierne cómo tú te comportas, la palabra que tú hablas, las derrotas que tú dices. Las actitudes. ¿Me sí. entiendes? Él ve cuando tú tienes una debilidad y por ahí él entra. Él busca, como decía en el libro de Cantares, las zorras pequeñas van entrando. Y él poco a poco va entrando hasta que miras a ver lo que tiene es un semillero, hermano. Y él ataca tu mente. Satanás ataca tu mente. Cuando Jesús vence al diablo en la cruz, viene una esfera diferente y quiero que reciban esta palabra. Cuando Jesús vence a Satanás, dice la Escritura que Jesús va a las partes más bajas del infierno, donde estaba cautiva la cautividad. Amén. Santo. Entró un indocumentado al infierno, fue Jesús, y les predicó a los espíritus encarcelados. ¿Qué les predicó? Que él era el Mesías. Y se lleva cautiva la cautividad. Eso está en el libro de Colosenses y Efesios. Y cuando Jesús se lleva cautiva la cautividad, la pone ¿dónde? En el cielo. El paraíso fue llevado al cielo, no donde está Dios. El paraíso está en otra parte, porque los que mueren van al paraíso. Al cielo de Dios iremos cuando seamos arrebatados. Amén. Porque los muertos en Cristo vendrán a recoger sus cuerpos. Luego los que vivimos seremos arrebatados. Estaremos en las nubes esperando a los que van a ser arrebatados y que estamos muertos. Y ahí iremos completamente ¿a dónde? Al cielo de Dios, donde habrá que habrá las bodas del Cordero. Ahí todo el mundo entrará a tomar posesiones ¿de qué? De las mansiones celestiales. Wow. Ahora mismo nadie está tomando mansiones celestiales. Están en el paraíso, hermano. En un lugar de Amén. espera. En el paraíso donde Dios dijo que allí van a estar, donde allí no entrarás, dice la Biblia, en ese cielo no habrá corrupción. Amén. Seremos como los ángeles, porque tendremos un cuerpo diferente, glorificado. Pero el cuerpo glorificado como tal, pues lo recibiremos. Amén. Cuando venga el rapto de la iglesia, tendremos un cuerpo espiritual. Amén. Como el que tuvo Cristo cuando resucitó. Amén. Y es importante que entendamos, iglesia, y los hermanos que nos escuchan, la guerra espiritual es una guerra que la iglesia constantemente tiene, y para vencer es simplemente orar, ponerse la armadura de Dios, reclamar las vidas que el diablo tiene amarradas, y decirle, mira, se acabó Satanás. Y por medio de campañas de oración, de ayuno, la iglesia se prepara para atacar a Satanás. Y después que atamos al hombre fuerte, ¿qué hacemos? Buscamos los bienes, que son las almas perdidas. Amén, gloria a Dios. ¿Sigue? Bueno, ¿cuántos nos quedan? 10 minutos. 10 minutos. Yo pensé que esto está bueno, hermano. Yo le voy a pedir a los hermanos que tengan dudas y tengan situaciones y quieran algún tema específico. Usted puede, a través del teléfono, puede someter, porque este tema de guerra espiritual vino por una petición de un hermano. Sí. Amén, no sabemos, pero ha sido de bendición para muchas personas. Y quiero que sepa, hermano, como dije ahorita, la peor guerra que tiene el creyente no es Satanás, es la guerra de la carne. Y esa guerra es hasta que tú partas con Jesucristo. Pablo decía que él no boxeaba pegándole a nadie. Él no peleaba tirando. Pegaba golpes al aire y se golpeaba a sí mismo. Sometía su cuerpo ¿a qué? A servidumbre. Como le dijo la hermana, mi peor enemigo soy yo. ¿Entiendes? Y a veces decimos que es el diablo. A veces pecamos porque de nuestra concupiscencia viene el deseo de pecar. Y como dije ahorita, mucha gente subestiman. Cometen errores o cometen pecados y acusan al diablo. Y el diablo va y dice, mira, Jesucristo, estos cristianos están tostados.
Eso no fui yo, eso fueron ellos. ¿Entiendes? Así que no toda la culpa la tiene el enemigo. No todo es el diablo, hermano. Es que fíjate, José Luis, yo siempre he creído desde que me he convertido al Señor que nosotros tenemos una grande responsabilidad. Todo lo que Dios nos ha dado a veces ni hasta nos lo merecemos. Es por gracia, como dice la palabra. Pero si queremos vencer, la palabra dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero el hombre espiritual, el hombre que se somete, el hombre que vive en obediencia, Amén, es el que mantiene una vida en victoria. O sea, somos imperfectos. Sí, la palabra dice que aquel día Él perfeccionará su obra. Pero en este caminar hasta que venga Cristo, mi deber y mi responsabilidad es yo buscar al Señor. Yo vivir en obediencia, yo vivir una vida sometida a nuestro Dios. Y cuando yo vivo, aprendo a vivir y yo mismo reconozco que dentro de mí hay necesidad y hay un anhelo, alabado Dios, por lo espiritual, yo venceré, hermano José Luis. Yo venceré en el nombre de Jesús. Porque nuestra fuerza, nuestra propia fuerza como ser humano, a veces estamos hasta a punto de desmayarnos. Pero cuando el Señor, nosotros reclamamos esa fuerza, José Luis, reclamamos a todo lo que Dios nos dio, esas promesas preciosas que hay en la palabra, y reconocemos que dentro de nosotros hay una grande necesidad y vivimos por fe y vivimos una vida sometida, obtendremos victoria. Amén. Dice en Santiago 4:7, como hemos dicho anteriormente, resistiendo al diablo y él huirá de vosotros. En 1 de Pedro 5:8 al 9, el apóstol Pablo dice que hay que estar sobrios y velar. Que una persona sobria, una persona que no está con está con cuestiones alucinógenas, o sea, está en sus cabales. En sus cabales. Una persona sobria, una persona está en sus cabales. Dice, sé sobrio y velar. Después dice, y estar firmes en la fe. Eso está en 1 de Pedro 5:8 al 9. También está el texto dentro de ese texto que sé sobrio y velar porque ¿qué? Porque vuestro ¿qué? Adversario. Satanás significa adversario. O sea, ese es el nombre de Satanás. Adversario. Porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual resistir firme en qué? En la fe. Amén. ¿Sabes? La palabra no se contradice. Dice en Santiago, resistan al diablo. Dicen en Pedro, resístele por la fe. Aunque tú no lo veas, está ahí, ahora mismo, está aquí, está por ahí dando vueltas, está buscando la forma para atacarte, hermano. Y lo más importante es que la iglesia tiene el poder para vencerlo. ¿Me entiendes? A veces te sientes incómodo, a veces te sientes que no tienes poder, a veces sientes que... Y esto no estamos hablando de que si sientes o no, o hablas lengua o no, hermano. La fe es para aquellos que resisten. Amén. La fe está para aquellos que vencen. Y les digo una cosa, usted puede tener todos los dones espirituales. Usted puede orar por los enfermos y sanarse. Usted puede hablar las lenguas más grandes bueno, tener un género de lengua. Pero si no tiene amor, no tiene convicción, no tiene la victoria en la fe por las cosas que la Biblia dice, que somos más que vencedores, usted tiene un problema. Porque eso no es garantía de salvación. La garantía de salvación es ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Y hablamos que la llenura es una cosa y los dones son otras cosas. Yo desearía ser primeramente lleno del amor de Dios y la fe. Porque con la fe yo hago grandes cosas. Muevo montañas para Dios. Moveremos montañas. Con la fe yo muevo montañas. Y con el amor. No tiene que ser una fe tan grande que quepa aquí. Como un granito de mostaza. Como un granito de mostaza, dice la Biblia. Aquí en el capítulo 10 del libro de Lucas, amén, nos habla de que el Señor enviaba a los 70. Y en el versículo 17 en adelante dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, mira, aquí está lo que estamos hablando. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y nada os dañará. Pero, cuando hay un pero, algo quiere aclarar el Señor. Amén. Hay un pero. ¿Qué quiere decir? Eso es importante, pero mira, esto es más importante. No os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Hay que preocuparnos con nuestra salvación con temor y temblor. Lo dice la Escritura. Pero porque muchas veces
amén, nos ofuscamos en tantas y tantas cosas y nos olvidamos que tenemos que tener ese escudriñar de la palabra, congregarnos, como dice la Escritura, ese de amarnos los unos a los otros, que es tan necesario. Amén. Y mientras la iglesia estemos en ese juego del enemigo, que a veces nos hace, ¿cómo decir? Como encontrarnos unos con otros, que es lo que Dios no quiere. Jugando a la religión, que, que es el juego de muchos creyentes. Jugando a la religión. Porque el Satanás sabe que si divide puede vencer. Claro. Y eso es lo que quiere. No podemos permitir que el enemigo traiga división a nuestro pueblo. Unidos todos, venceremos. La Biblia dice allá en el libro de los Hechos que estaban todos unidos, unánimemente juntos. Y hubo la manifestación gloriosa del Espíritu Santo. Queremos ver milagros, queremos ver todo. Mire, tenemos que estar unánimes en Cristo. Gloria.